Cuando miramos a los acróbatas caminando por un tenso cable suspendido en las alturas, nos preguntamos, ¿cómo lo hacen? ¿Qué clase de habilidad y valor necesitan para caminar con gracia a través del abismo y con riesgo de muerte? A una acróbata, especialmente, le costó mucho llegar a caminar por el cable suspendido. Ángel Valenda comenzó desde muy abajo. En su infancia fue maltratada y descuidada. En la adolescencia, la vida de la calle amenazaba con destruirla. Pero años después, los espectadores de todos los Estados Unidos se admiraban por su agradable sonrisa en el cable suspendido. ¿Cómo consiguió llegar tan alto? ¿Por qué algunas personas triunfan en la vida y son felices a pesar de tener todas las circunstancias en su contra? Lizzie, la niñita que llegaría a ser miembro de la familia Valenda, casi todas las noches tenía que extender sus brazos frente a su padre cuando éste regresaba del trabajo. Sus 6 hermanos y hermanas hacían lo mismo. Se ponían en fila para recibir su castigo. El padre les golpeaba los brazos hasta que los niños lloraban, porque el padre suponía que ese día habían hecho alguna cosa mala que merecía castigo. Y cuando Lizzie creció, los castigos se tornaron más severos. Si su madre trataba de defenderla, el padre la encerraba en el dormitorio durante días. Los servicios sociales rescataron a los niños y los pusieron en hogares adoptivos. Y Lizzie vivió en varios de ellos hasta que finalmente decidió escapar a otra parte. Desde entonces tuvo que arreglarse por su cuenta y hacer lo mejor posible en las calles. Y su único consuelo provenía del alcohol y la marihuana. Lizzie, en resumen, era un caso clásico de una persona sin oportunidad en la vida. Sin oportunidad de tener una vida emocional saludable por haber sufrido tanto a una edad tan temprana. Sin oportunidad de superación, ¿cómo podía tener una autoimagen adecuada y seguridad en sí misma si se veía arrastrada de un hogar adoptivo a otro? No tuvo oportunidad de absorber valores positivos, solo aprendió a sobrevivir en las calles. Pero esta niñita, de alguna manera, logró vencer todas las desventajas. Algunos años después, la encontramos convertida en Ángel Valenda, ese es su nombre, que adoptó para trabajar en ese lugar del espectáculo, actuando frente a los grandes auditorios en el cable suspendido con su esposo Esteban. Esteban Valenda era miembro de la familia más famosa de artistas circenses del cable elevado. Y cuando conoció a Lizzie, quedó cautivado por su personalidad agradable y amistosa. Había sufrido tanto, pero con todo vivía llena de entusiasmo. Y Esteban llegó a considerarla como un don que Dios había dejado caer en su vida. Después de casarse, ambos comenzaron a practicar juntos en el cable elevado. Lizzie, ahora Ángel Valenda, manifestaba gran destreza en sus ejercicios de práctica. Se destacaba con rapidez en un arte que exigía resistencia física, valor, gracia y nervios de acero. Esteban y Ángel comenzaron a actuar en grandes programas de circo y televisión. Esa niñita, a quien su cruel padre había maltratado, ahora podía mantener su cabeza en alto y caminar derecha y segura sobre el cable elevado. Y podía hacer más aún. Ángel también demostró estabilidad emocional extraordinaria. Cuando el cáncer amenazó su carrera y su vida, ella no se dejó aplastar. Luchó y se convirtió en una fuente de fortaleza para su esposo. Y cuando tuvieron que amputarle una parte de una pierna, no se dio por vencida. Luchó para hacer lo imposible. Y Ángel llegó a ser la única persona en la historia, por increíble que parezca, que haya actuado en el cable elevado con una pierna artificial. Y a pesar de todas sus pruebas, Ángel se convirtió en la feliz madre de un varoncito estable y lleno de salud. Sus amigos familiares seguían admirándola de la gracia con que actuaba bajo presión. Servía de inspiración para mucha gente de todo el país, quienes habían experimentado tragedias en sus vidas. Su esposo Esteban la describe de este modo. Él dice, ella da y sigue dando, es su naturaleza, es su hermosura. Me recuerda a ese pasaje bíblico porque realmente tiene la paz de Dios que dice la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esto es lo que decía su esposo de ella. Pregunto, ¿cómo pudo esta niña maltratada convertirse en un ángel lleno de gracia? ¿Cómo pudo una niñita sin oportunidad llegar a ser una persona de éxito tan brillante?
Sabes, aquellos de nosotros que vivimos con nuestras propias cicatrices del pasado, los que todavía nos sentimos en desventaja a causa de heridas de la infancia, también nos preguntamos cuál es el secreto. ¿Cómo podemos dejar atrás las tragedias de nuestra vida? Pero eso no es todo. Ángel también adoptó ciertas actitudes que todos podemos imitar. Poseía cierta perspectiva que todos podemos tener. Sucede que Ángel, temprano en la vida, decidió que haría uso de las cosas que le habían acontecido. No se dejaría destruir por el infortunio, en cambio, aprendería de él, lo convertiría en un instrumento de aprendizaje. Por ejemplo, la compañera de hospital de Ángel, mientras ambas recibían tratamiento, notó que Ángel tenía una experiencia que ella no poseía. Dijo a su compañera: había algo poderoso en la forma como Ángel insistía en que el cáncer no arruinaría su vida, en que sacaría el mejor partido de esa situación. Yo no sabía que hablaba en serio. Y cuando se le preguntaba por su trágica infancia, Ángel respondía: soy mucho más fuerte a causa de eso. Si hubiera tenido una vida protegida, sé que no habría podido soportar esta enfermedad. Lamentablemente, para la mayor parte de nosotros, en vez de aprender de nuestras cicatrices, nuestro instinto natural nos induce a sepultarlas en nuestro interior. Queremos escapar desesperadamente, de modo que tratamos de negar lo que ha sucedido. Tal vez pensamos, si pretendemos que papá no nos hizo esas cosas, los dolorosos sentimientos desaparecerán. Pero por supuesto, cuanto más profundamente tratamos de ocultar esa cicatriz, tanto más se extiende y profundiza dentro de nosotros. Todos nuestros juegos en los que pretendemos lo que no es, perjudican nuestras emociones. No podemos despojarnos de las cicatrices negando lo que ha acontecido. La extraña verdad es que la única forma de librarnos de las cicatrices consiste en mirarlas de frente. Sí, sucedió algo horrible, algo trágico, algo muy injusto, pero no fue culpa nuestra. Tenemos que manifestar lo que realmente sentimos al sufrir daños reales. Escucha esta historia. Este nombre te resultará familiar. El 7 de mayo de 1824, un talentoso compositor dirigió la primera presentación de su novena sinfonía en un teatro de Viena. El salón estaba repleto y la recepción fue entusiasta. Este compositor ponía tanta emoción en su música, tanto que era apasionado y heroico. Y al final de uno de sus movimientos, los asistentes le tributaron un gran aplauso. Pero el conductor no se volvió hacia el público, sino que siguió volviendo las páginas de su libreto musical. Finalmente, la contralto tuvo que tirarle de la manga y señalarle al público. Solo entonces Ludwig van Beethoven, totalmente sordo, se volvió y se inclinó ante los asistentes. Es que no podía oír los aplausos, no podía oír la música que dirigía, pero tenía en su cabeza la totalidad de la sinfonía y le estaba dando una expresión dramática y gloriosa. Beethoven tenía buenas razones para disfrutar de esa noche memorable. En cierto modo, había estado componiendo en virtud de su pasado, convirtiendo la fealdad y los chascos en algo hermoso. Tal vez recordaba una escena ocurrida años antes. Era medianoche. Un niñito dormía plácidamente en el hogar de la familia Beethoven. Su padre regresó de la taberna con un compañero borracho y despertó bruscamente al niño. Le exigió que tocase piano para su amigo. El chico se alisó la ropa, se secó las lágrimas, se sentó al piano y comenzó a tocar. Y a veces tenía que hacerlo durante horas. El padre de Ludwig era duro y a veces hasta cruel con su hijo. Un compañero de infancia de Ludwig recordó cierta vez que el padre de Ludwig solía obligarlo a tocar el piano a golpes. Y algunos creen que la sordera tardía de Beethoven pudo tener como causa parcial los golpes que recibió en su niñez. De manera que en el interior de este genio musical había mucha ira y resentimiento, pero afortunadamente encontró la forma de expresarlo en forma positiva. Escapó de la prisión de su sordera, y la música de Beethoven no es toda dulce y superficial, también contiene rayos y truenos,
pero él expresaba las partes más profundas de sí mismo y convertía todo eso en un don que conmovía profundamente a sus auditorios vieneses. Bueno, otro personaje que tenía en su pasado muchas cosas que pudo haber tratado de ocultar fue el apóstol Pablo. Muchas cosas que habían sucedido en su propia vida no lo enorgullecían, pero decidió reconocerlas. Rehusó ignorar las cicatrices. Y se puede apreciar su honradez en 2 Corintios 6, 11 y 13, y él dice: nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado, pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. O sea que las palabras del apóstol Pablo son claras. El primer paso para tratar con un pasado doloroso es abrir nuestros corazones, en vez de ocultar la herida. A veces, en vez de tratar de sepultar nuestras cicatrices, procuramos manipular a otros para que se hagan cargo de ellas. Por cierto que hay gente responsable de la mayor parte de los daños recibidos en el pasado, pero con frecuencia, hace mucho que fallecieron. No tuvimos oportunidad de confrontarlos, de preguntarles por qué lo hicieron. Es posible que nunca hayamos podido reconciliarnos con ellos. De manera que estos asuntos que nunca se solucionaron nos empujan a encontrar defectos en el presente. Y algunas personas siempre desempeñan la parte de la víctima, se sienten desvalidas e incomprendidas. Quieren que otros asuman la culpa en lugar de ellos. Y después llegan a depender de esas personas y procuran hacer que satisfagan sus necesidades. Lamentablemente siempre tratan de hacer que los demás se sientan culpables por no satisfacer sus necesidades. Pero sabes, existen muchas formas, diferentes maneras de manipular, de hacer el papel de víctima o de jugar el papel de víctima. La injusticia del pasado tiende a hacer que seamos injustos en el presente. Culpamos a otros por nuestros sentimientos, en lugar de asumir la responsabilidad por ellos. Nos hacemos demasiado dependientes, nos esforzamos por hacer que otras personas sientan que nos deben algo. Pero eso no nos hace ningún bien, créemelo, no hace bien. No resuelve las cuestiones pendientes. Toda la manipulación que podamos hacer nos deja en el lugar donde estábamos, porque las cicatrices no desaparecen. Porque nunca podremos obligar a otros a que se hagan cargo de ellas. Y tú preguntas, bueno, ¿qué podemos hacer entonces? Solo una cosa: convertir las cicatrices en algo que sea positivo. Podemos librarnos de las heridas entregándolas a Jesús. Quisiera sugerirte una alternativa práctica para la manipulación de otros. Se llama perdón. Yo debo admitir que el perdón es un concepto muy difícil para quienes han sido maltratados y traumatizados por alguien. Han sido muy perjudicados y la persona responsable pocas veces siente deseos de arrepentirse. Por eso pregunto, ¿cómo podemos perdonar a alguien que ha arruinado toda nuestra vida? Primero, debemos saber que el perdón es un paso importante para impedir que esa persona arruine el resto de nuestra vida. Porque el recuerdo de los malos tratos se mantiene vigente porque tú lo has rodeado de mucha ira y encono a través de los años. Pero sabes, en algún punto tienes que asumir la responsabilidad por la forma como continúas respondiendo a ese trauma del pasado. ¿Seguiremos preocupándonos de eso o bien nos dedicaremos a transformar ese pasado terrible en algo más positivo? En primer lugar, tenemos que confesar a Dios nuestro encono y recibir su perdón. No somos responsables del daño que se nos ha causado, pero sí lo somos por la forma como respondemos continuamente. También debemos expresar a Dios perdón por el ofensor. Porque perdonar no significa decir que lo que el ofensor nos hizo está bien, no. Tampoco significa excusar sus acciones, no. Lo que el perdón, escucha bien, significa es esto: liberar a esa persona de nuestra propia condenación. Decidimos que no continuaremos llevando esa carga de resentimiento y condenación. La entregaremos a Dios. Escucha esta admirable declaración del apóstol Pablo, porque personalmente he visto a Dios usar estas palabras para tratar de transformar la amargura de muchas vidas. Y aquí está en Efesios capítulo 4, versículo 32.
Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo pues podemos entonces perdonar al ofensor? Solo manifestando el mismo perdón que Dios nos ha dado abundantemente en Cristo. Contemplamos a Cristo clavado en la cruz orando, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es que, amigo y amiga, el perdón nos libera de la carga de condenación. Ponemos al ofensor en manos de Dios y de esa manera impedimos que arruine el resto de nuestra vida. Una dama de 48 años, a quien llamaré Marta, tuvo la impresión de que su mundo se deshacía cuando se divorció. Después de 20 años de matrimonio, su esposo la abandonó por una mujer 20 años más joven. Lo perdió todo, incluso su hogar con todos sus preciosos recuerdos y hasta sus hijos. Y Marta, con el paso del tiempo, se puso más enconada y desesperanzada. Pero comenzó a leer la Biblia. Buscaba respuestas para su propia vida. Un día leyó Efesios, el pasaje que acabamos de leer, y decidió ponerlo en práctica. Y Marta se arrodilló y le pidió a Dios que deseaba perdonar a su esposo y no seguir condenándolo. Poco después asistió al casamiento de su hijo. Resulta que su ex esposo había hecho arreglos para encontrarse con ella antes del ensayo para la boda. Y sabiendo que podía ser un fin de semana muy difícil, comprendía que tenían que hablar. Marta fue temprano a la iglesia, se sentó y se puso a orar. Sabía que sería un encuentro difícil, pero reafirmó su compromiso de perdonar a su esposo y librarse del encono que sentía. De pronto oyó que la puerta de la iglesia se abría y que alguien avanzaba por el pasillo. Marta se levantó y se volvió. Vio a su ex esposo acompañada por su nueva esposa de 28 años, una mujer muy hermosa. Este era el momento que Marta había temido. Pero ahora tenía en su corazón algo más fuerte que el rencor. Y cuando se encontraron, Marta puso la mano en el hombro de su ex esposo y dijo: Juan, quiero que sepas que me he sentido profundamente herida y airada por lo que sucedió en nuestro matrimonio, pero te perdono. Y a continuación le dijo a ambos: quiero que sepan que haré todo lo posible para que este sea un fin de semana maravilloso. Y a continuación Marta volvió a su asiento, habiendo por fin encontrado paz. Ya vemos que solamente Cristo puede darnos esa clase de paz. No hay otra circunstancia, no hay otra persona. Y solo el perdón puede librarnos totalmente del doloroso pasado. Es tanto mejor tener algo positivo para dar que algo negativo a lo cual aferrarse. ¿Sabes que existe una sola forma de librarse de esas dolorosas cicatrices y heridas? Amigo, amiga, tú lo puedes. Y es entregarlas. No podemos escondernos del doloroso pasado, no podemos manipular a otros para que lo acepten, pero podemos convertirlo en un regalo, podemos darlo. Y en Romanos 8 hay un pasaje familiar que los creyentes suelen citar cuando se encuentran en dificultades. Y creo que tiene un sentido especial para quienes están tratando de hacer algo con las heridas del pasado. Veámoslo a continuación. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y nos dice así: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En otras palabras, Dios puede hacer que todas las cosas resulten para bien. También podríamos decir que todas las cosas obran como un regalo, porque Dios puede ayudarnos a crear algo útil, algo positivo con nuestro pasado oscuro y deforme. Puede ayudarnos a encontrar una hermosa flor en un sucio charco. Y hay una razón definida que explica por qué Dios puede hacer este trabajo. Es porque ha tenido experiencia. Dios estuvo dispuesto a sufrir el peor trauma a fin de concedernos el mejor regalo. Escuchemos esta descripción que Pablo hace de la gran obra que Jesús cumplió en la cruz. Efesios capítulo 5, versículos 2, y nos dice así: Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y Pablo se refiere a un terrible instrumento de tortura y humillación, a la cruz romana.
Se refiere a ese día fatídico cuando un hombre inocente fue azotado sin misericordia y la gente se burlaba al ver la sangre que le corría por la espalda. Él se refiere al día cuando el Cordero de Dios fue llevado al matadero por hombres crueles y endurecidos. Es así que fue injusticia. Es así que fueron heridas y cicatrices. Meditemos en lo que Jesús pudo haber estado pensando mientras pendía en la cruz. Piensa en las voces que pudo haber encontrado eco en su mente. Judas lo saludó y traicionó con un beso. Sus 3 discípulos más cercanos dormían mientras él sufría indeciblemente en el Getsemaní. Todos ellos huyeron en la noche cuando Jesús fue arrestado. Y la voz de Pedro en el patio negando aún conocer a Jesús. Los gritos destemplados de la plebe diciendo: «Crucifícale, crucifícale». El sonido del agua agitada por las manos de Pilato que a la balas declaraba: «Soy inocente de la sangre de este justo». Por otro lado, la burla de los sacerdotes que rodeaban el lugar de la ejecución. Jesús podía haberse amargado por sus sufrimientos. Y parecía que nadie comprendía, nadie apreciaba su infinito sacrificio. Pero milagrosamente, Jesús no fue destruido por el trauma. La pena no lo desorientó. Por el contrario, la transformó en un don. Y Pablo nos dice que Jesús se entregó a sí mismo por nosotros. Sí, nadie le quitó su vida, porque la entregó libremente. Y como resultado, esa cruenta escena de horror llegó a ser fragante ofrenda y sacrificio a Dios. Se convirtió en el mayor don posible. Y ahora, para finalizar, amigo y amiga, Dios hace surgir sus dones preciosos allí donde menos lo esperamos. Y el Cristo que tomó la cruz, un instrumento de horror, y la transformó en un instrumento de salvación, Él puede ayudarnos. Amigo, amiga, Él puede hacer que tus cicatrices lleguen a ser algo positivo, algo que puedas entregar. Él sabe cómo, pues ya lo ha hecho. Pregunto, ¿has estado disfrazando tu pasado? Oh, ¿cuánta energía se consume en la negación de la verdad? ¿Has estado procurando obligar a otros a llevar tus heridas? ¿O tal vez manipulas a los demás de algún modo? Jesús tiene una salida. Sí, Jesús tiene una salida, una sencilla sugerencia para ti. Elimina todas sus heridas, tus heridas entregándolas a Él. El dolor que sientes puede darte simpatía especial por otros que también luchan. Tú puedes usarla para ayudar a tu prójimo, porque tu tragedia puede darte comprensión y energía para canalizarlas en direcciones positivas. Jesús puede ayudarte a encontrar el don. Permítele comenzar a obrar ahora mismo. Ábrele tu vida. Aún todos los rincones oscuros, todos los secretos del pasado. Porque tu desgracia está segura en las manos de Él. ¿Por qué no llevarlas ahora, mientras oramos juntos? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Todos venimos ante tu presencia con las cargas de nuestro pasado. Hemos acumulado muchos estorbos, pero queremos ponerlos a los pies del Salvador que transformó la crucifixión en vida eterna. Confesamos nuestra necesidad, confesamos nuestra conducta pecaminosa con la cual hemos procurado afrontar nuestros problemas. Te agradecemos por tu generoso perdón y tu gracia, también por tu Espíritu Creador. Ahora haz que todas las cosas sean para nuestro bien y ayúdanos a crecer con ese don. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Espero que el programa de hoy haya sido una bendición en tu vida. Y te invito a continuar estudiando los mensajes oportunos y de esperanza de la palabra de Dios. Visítanos en nuestro sitio de internet, donde podrás ver este programa nuevamente y recomendarlo a tus amigos. Además, podrás obtener una variedad de otros estudios y materiales gratuitos que te ayudarán a fortalecerte en Dios. Será entonces hasta el próximo programa. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.